El motivo de esta comparecencia es hablar del sector agrario como portavoz de la Comisión de Agricultura y Ganadería de mi grupo parlamentario. 4 temas importantes nos llevan aquí. 1, la reforma de la política agraria común, las declaraciones que está haciendo la consejera de Agricultura y Ganadería y sus peticiones a nivel nacional. Vamos a hablar también sobre el tema de la remolacha, que nos preocupa bastante. Vamos a hablar también sobre los viñedos y esa noticia que ha salido esta misma mañana en prensa. Y también vamos a hablar un poquito del sector de la carne. En cuanto a la reforma de la PAC, bueno, yo creo que todos teníamos claro, porque había más que evidencias, de cómo iba a ser la reforma de la PAC, de cómo se iba a plantear. Y les explico. Teníamos el Brexit, teníamos los problemas de migración, teníamos la posición del norte de Europa, que indicaba a todas luces que iba a haber una reducción del presupuesto. Es verdad que la reducción del presupuesto, gracias a Dios, no es tan grande como en principio se planteaba. La Consejería de Agricultura en su momento, cuando el gobierno era del Partido Popular, el gobierno a nivel nacional, hablaba de un máximo de un 5%, nosotros ya le indicamos que a través de esa pérdida de valor adquisitivo que se tiene con la política agraria común, porque no se actualiza con el IPC, iba a ser de alrededor del 17%, al cambiar el gobierno, pues ahora parece que sí, que admite que esa pérdida al final de la reforma de la PAC va a ser de alrededor del 17%. Bien, de este tema y de la reforma hemos hablado muchísimas veces en la Comisión de Agricultura, en el Pleno y demás. Nuestra posición, y yo creo que ustedes lo pueden recordar, es que teníamos una gran oportunidad de mostrar a Europa lo que es el sector agrario de Castilla y León, que es lo que nos toca. Y hablo de la descontaminación. Miren, los compromisos adquiridos por todos los países miembros de Europa en cuanto pues la vinculación a la mitigación del cambio climático, la COP21 o el Acuerdo de París, al igual que el Brexit, al igual que los problemas migratorios, al igual que la posición del norte de Europa sobre la PAC, indicaban claramente que íbamos a tener que hacer esfuerzos para mitigar el cambio climático a través del sector agrario. En ese sentido, nosotros ya en una moción que se llevó a pleno, le pedimos a esta Cámara, a la Cámara Legislativa, que le pidiera al Ejecutivo que, que se organizara, que registrara, que hiciera un plan, un programa que se llama Banfil, que es para valorar las externalidades positivas que tiene el sector agrario. Quedó aprobado por unanimidad. No obstante, y para atarlo más, lo metimos en los presupuestos, estos últimos presupuestos del 2018, en el punto 45, estudios sobre los valores activos naturales de Castilla y León. A día de hoy hemos presentado una pregunta parlamentaria ayer mismo, no sabemos absolutamente nada. Y les voy a explicar, porque esto tiene mucho más importancia de lo que parece. Estamos hablando de financiación del entorno rural de Castilla y León. Hablamos mucho desde la política de cómo tiene que ser la financiación autonómica, que hay que aumentarla, etcétera, etcétera. Pero la consejera de Agricultura, que ahora se está dedicando más que nada a interpelar al Ministerio de Agricultura y Ganadería en el sentido de vaya usted a Europa y que no perdamos un euro, se olvida de que el propio borrador de la reforma de la PAC te permite que haya un flujo entre capitales. Un flujo, por ejemplo, entre los que están construyendo medio natural y los que, entre comillas, destruyen el medio natural. Es decir, la agricultura tiene 2 externalidades, la positiva y la negativa. La negativa la compensamos con la captura de CO2, por ejemplo, con cultivo de la remolacha, con el mantenimiento del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero la industria solo tiene externalidades negativas. La reforma de la PAC te permite que el sector agrario, que el sector rural cobre, con esto de quien contamina paga y quien descontamina tiene que cobrar, cobre de aquel sector que está contaminando, cobre esa externalidad positiva en tanto que somos nosotros, sobre todo una comunidad como Castilla y León, la que está compensando esas emisiones de CO2. Y no solo eso, sino, además les digo exactamente dónde está de esa reforma de la PAC, por si lo quieren ustedes apuntar. En el marco del artículo 6, apartado 1A y 1F
de los objetivos específicos y del artículo 64 sobre intervención para el desarrollo rural del borrador del reglamento. Eso habilita a Castilla y León para cobrar de otras comunidades autónomas, como podría ser, y es solamente un ejemplo, más contaminantes, como es Madrid, a que nuestro entorno rural cobrara esa externalidad positiva. ¿Qué mejor manera de ir financiando o de autofinanciarse lo que es el entorno rural con tantas dificultades sin subir impuestos? Pues esto que se entiende desde Europa y que hemos entendido nosotros desde hace mucho tiempo es lo que quisimos trasladarle a la Consejería de Agricultura y Ganadería con ese estudio, que también tendría que ser transversal con la Consejería de Medio Ambiente de ese estudio. Y ahora mismo, a día de hoy, les puedo asegurar que no sabemos nada, con una reforma de la PAC que está ahí y con un periodo que será para el 2020, que es pasado mañana prácticamente. Por lo tanto, estamos instando a que la Consejería de Agricultura, más que trasladarle las inquietudes que todos tenemos y que son generales, que no es perder dinero de la política agraria común, que nadie quiere perderlo, que haga los deberes en casa. Otro tema. El tema de la remolacha. Estamos asistiendo al fracaso del Plan Estratégico para la Competitividad. Y me explico. Hemos llevado proposiciones no de ley que hemos firmado todos los grupos parlamentarios de esta Cámara sobre el tema de la remolacha. De muy buenas intenciones, en el que, más que reducir o cambiar hectáreas entre unas azucareras y otras, lo que pedíamos era ampliar. Bueno, estamos asistiendo ahora mismo a que, en vez de ampliar, lo que hacen diferentes industrias es intentar quitarse hectáreas de remolacha las unas a las otras, sabiendo que el precio del azúcar está bajísimo a niveles históricos, porque ha habido una producción mundial muy importante y porque el norte de Europa, tanto Alemania y también Francia, están aumentando mucho su producción, alrededor de un 30% más, y esto ha hecho que el precio del azúcar caiga. Estamos viendo que la política de esta comunidad es de brazos caídos. Dejamos que Acor se lleve hectáreas de la Bañeza y no hacemos nada. Y la consejera en este sentido dice, no podemos hacer nada porque entre ellos se tienen que organizar. Pues bien, esto es falso. ¿Por qué? Porque hemos decidido entre todos y también a nivel europeo que el sector de la remolacha es estratégico. Y cuando un sector es estratégico, que lo hemos demostrado porque hemos metido ayudas adicionales del segundo pilar de la PAC, eso te quiere decir y te habilita para poder intervenir en estos casos. Bien, vamos a solicitarle a la consejera de Agricultura y Ganadería que le pida a Europa, y de esta forma tiene que alinearse con los países del sur de Europa, la ayuda, que además está habilitada por la propia Comisión Europea, para el almacenamiento privado de azúcar. ¿Esto qué nos va a permitir? La ayuda para almacenamiento privado de azúcar. Porque, pues ante un excedente coyuntural, que es posible que sea ahora mismo, es más barato almacenar ese azúcar y esperar unos meses a que se equilibre el mercado, que directamente meterlos en el mercado, que lo que hace es desplomar el precio del azúcar. Es verdad que no hay un precio umbral y habría que determinar qué precio umbral es el que debería ser para poder aplicar esta ayuda, pero, porque esto lo hace muy subjetivo, a falta de este precio umbral, yo creo que con los precios que tenemos ahora mismo del azúcar, que están desplomados, creo que estamos habilitados perfectamente para pedirlo, que la Comisión Europea debería dar esas ayudas para el almacenamiento del azúcar. Y en cuanto a los viñedos, que esta misma mañana ha salido en prensa, nosotros presentamos en su momento una proposición no de ley, en el que le decíamos que la Junta de Castilla y León no estaba haciendo los deberes en cuanto a las concesiones administrativas, porque estaba atascadísimo. Le hicimos también una pregunta a la consejera de Agricultura y Ganadería, y sí que es verdad que ella en la pregunta negó la mayor, pero sabemos que hizo cambios importantes dentro de la propia consejería. Y al final se fue desatascando, aprobaron esta proposición no de ley en comisión y ahora mismo sabemos que hay unas 889 hectáreas más de concesión administrativa y les puedo decir que estamos satisfechos. Es decir,
creo que son lo que nos ha dado el Ministerio, son suficientes. No sé si saben que hay un 0,2% de máximo que se tiene que aplicar a nivel nacional. Creemos que 889 exactas creo que es satisfactorio y estamos orgullosos tanto del trabajo nuestro como que la Junta se ha puesto las pilas en este sentido. Pero hay un tema aparte que es el que no se ha hablado y el que no ha hablado la Consejería de Agricultura y Ganadería. No sé si ustedes saben que esas concesiones no se pueden vender, no se pueden arrendar, las da el Ministerio. Sin embargo, existe la posibilidad de comprar hectáreas de viñedo, por ejemplo, en otra comunidad, y luego traerlas a Castilla y León. Me explico mejor. Las compras en otra comunidad, mantienes la producción y al cabo de un año arrancas las viñas y las traes aquí. Esto ahora mismo no tenemos un control sobre esto. No sabemos cuántas hectáreas exactamente están viniendo de otras comunidades, sabemos que se está ampliando, sabemos que la mayor ampliación de estas concesiones administrativas la lleva a Ribera del Duero, pero también sabemos que los que más han ampliado es Rueda. Por lo tanto, vamos a preguntar, para analizar bien la situación, a la Consejería de Agricultura y que nos dé los datos de todas esas hectáreas que están viniendo de otras comunidades. ¿Por qué hago este tipo de preguntas? ¿Por qué hacemos este tipo de preguntas? Bueno, porque el sector del vino es un gran sector, un sector que no se puede deslocalizar de Castilla y León, que es importante, pero aún así, y ustedes comprenderán que hay que tener cierto control, porque el tema de las burbujas, tanto de inmobiliaria como del tema del vino, hay que controlarlo. Es decir, un excedente de hectáreas, a mayor producción, puede hacer que en un momento determinado haya una crisis en el sector. Por lo tanto, todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas bien controladas. Y en cuanto al sector de la carne, en este sentido, durante estos 3 años que llevo en la Comisión de Agricultura y Ganadería, he visto que aquí cada provincia hace la guerra por su cuenta. Es decir, Palencia tiene su carne, están las IGPs, están en este caso no hay denominaciones, pero sí hay calidades, marcas de calidad, se llaman así, etcétera, etcétera. Salamanca hace su guerra, Ávila hace su guerra, Zamora hace su guerra, y no tenemos una marca que pueda entrar en los lineales de una forma potente, como por ejemplo, y esto es lo que digo ahora mismo, pero podría llamarse de otra manera, carne de Castilla y León, que entrara en los lineales, una carne de calidad, etcétera, donde las razas autóctonas del tronco ibérico que tenemos en nuestra comunidad, como puede ser la morucha, como puede ser la avileña, como puede ser la de Zamora, fueran el reservorio genético importante, se apoyaran en el segundo pilar de la PAC para esas ayudas para el mantenimiento de razas autóctonas, de tal forma que fueran ese reservorio para poder mantener este tipo de razas, para poder generar las F1 F2, que son animales son cruces con animales con actitud más cárnica, que producen más canal y que nos permitirán tener unos animales más óptimos, ¿no?, a la hora de vender las canales y de equilibrar los ingresos y los costes. ¿Qué se ha hecho desde Castilla y León? Dejar que cada provincia haga lo que quiera. ¿En qué estamos trabajando nosotros ahora mismo? En ese plan estratégico para que la carne de Castilla y León tenga un solo paraguas. Y no me refiero a Tierra de Sabor, que Tierra de Sabor es un buen paraguas, pero es muy general y tampoco no regula este tipo de actividades como el de la carne. Un paraguas único. Carne de Castilla y León, para que cualquier consumidor de cualquier sitio de España o cualquier Europa identifique dónde venga la carne, porque aquí la carne es prácticamente de la misma calidad, igual de buena en cualquier sitio, en cualquier provincia de Castilla y León. Eso es lo que está trabajando ahora mismo Ciudadanos, y queremos, seguramente cuando termine el verano, presentaremos nuestro plan estratégico. Y ahora, si tienen alguna pregunta al respecto, alguna aclaración. ¿Las hectáreas de concesión administrativa? Sí. ¿Con una posible deslocalización? ¿Es una sospecha que tienen o tienen algún dato? A ver, el dato que le he dado antes de que en cuanto a las concesiones administrativas la que más ha llevado es Ribera del Duero, que nos parece bien, no hay problema, pero sabemos que la que más ha ampliado es Rueda, ya te indica que efectivamente hay una deslocalización de otras comunidades autónomas de viñedos que están viniendo a nuestra comunidad. Esto en principio
es bueno, es positivo, en tanto en cuanto el comercio está tirando mucho de la industria del vino. Pero hay que tener cuidado, porque además tenemos ejemplos varios de todo tipo, el del azúcar, por ejemplo, hay que tener cuidado y tener regulado el sector. Entonces, es bueno saber los datos, siempre, tiene que haber mucha transparencia, tienes que saber siempre los datos exactos de todo para poder analizar. Y en ese sentido, la consejera ayer no dijo cuántas hectáreas están viniendo de otras comunidades. Es verdad que la concesión administrativa no te lo permite, pero lo que yo les digo es lo que es. Mantienes la producción un año y luego te lo traes. ¿Y cuántas creen más o menos que se han traído? Más de 2.000. No, Rueda no, a nivel general. Creemos que más de 2.000, pero sin los datos es un poco aventurado lo que le acabo de decir. No puedo demostrárselo. Por eso hay que pedir los datos a quien hay que pedirse, la consejería, que es la que tiene los técnicos, es la que te tiene que dar luz a lo que son sospechas más que evidentes. ¿Tiene alguna estimación de lo que supondría el proyecto ese de externalización positiva de la PAC? ¿Cuántos fondos podría recibir? Depende del segundo pilar de la PAC. Y aquí el tema del greening, que va a desaparecer y ahora es ecocondicionalidad, creemos que Europa va a apostar duro por este tema, tanto en el primer pilar como en el segundo pilar. Estamos hablando de un 30%. Es decir, vincular el primer pilar, el 30% de lo que se paga en el primer pilar, a agricultura ecológica, por ejemplo, para Castilla y León, que ha hecho muy poquito por agricultura ecológica, pues puede ser un palo, porque no estamos preparados. Pero, sin embargo, te permite la oportunidad de demostrar que estás descontaminando y que estás manteniendo. Nosotros mantenemos dehesas, mantenemos toda la biodiversidad que tenemos parques naturales, etcétera, etcétera. Todo lo tenemos, pero hay que demostrarlo. Europa no le puedes decir, nosotros tenemos. Europa lo que quiere es, muéstreme usted la evidencia. Y para eso hace falta un estudio serio que, que afirme, que diga, que demuestre que estamos descontaminando tanto y que queremos cobrar por ello. Claro, para eso están los fondos de la PAC. Y en este sentido Castilla y León, pues seguramente pueda ser la más beneficiada de todas las comunidades de Castilla y León. Bueno, pues porque tenemos más de un 50% de sector forestal, porque el sector forestal se mezcla con el sector agrario. La dehesa es forestal, pero es un sistema silvopastoral creado por el propio agricultor y ganadero, bueno, el ganadero durante cientos de años. Esto que está reconocido en Europa, la dehesa, pues nos podría permitir pues cobrar por esa captura de CO2 de las propias encinas, el roble y demás. En el caso de la remolacha, más aún, porque la remolacha es un cultivo que captura CO2. Y es importante para la remolacha de Castilla y León, es un sector muy potente con muchos puestos de trabajo y muchos agricultores. Además de la mayor calidad del mundo. Muy bien.